Yo quiero que, si usted puede, o lo podemos poner aquí en la pantalla, Mateo capítulo 18, versículo 21. Descubrí cosas maravillosas en este viaje en Colombia. Aleluya, el Espíritu de Dios es maravilloso. Leemos esta palabra en el nombre del Señor Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Próximo verso. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces? Puede sentarse. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. 70 veces ¿qué? Según algunos escritores, dicen que no es 70 veces 7 durante toda la vida, sino 70 veces 7 al día. Para perdonar a alguien, 70 veces 7 al día. So que 70 veces diario te ofenda. Hay que tener una paciencia extraordinaria y entender el poder de perdonar. Yo quiero hablar un poquito sobre esa bendición de perdonar a quienes te ofenden o a quienes han hecho cosas que han dañado tu corazón. A su nombre. Mira a alguien y dile 70 veces al día. 70 veces 7 al día. Como 300 veces. A su nombre. Ante ciertas actitudes de otros, nuestro corazón puede resentirse, o tal vez no, o tal vez enojarse. Y cuando otros nos decepcionan o fallan, podemos sentir dolor contra esa persona. Pero ante todo esto, el mandamiento de Dios es: perdónalo. Aunque hayan hecho cosas malas contra ti, tu actitud debe de ser perdonarlo. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos. Esto sin duda es muy difícil. Amar a alguien que es un enemigo y que ha hecho todo lo posible por destruir tu vida. El perdón implica muchos beneficios y bendiciones espirituales, pero el mayor de ellos es saber que perdonar es hacer la voluntad de Dios. Perdonar es obedecer al Señor. Perdonar es una virtud que evidencia la madurez espiritual de un cristiano. El perdón te hace libre y activa la bendición y el favor de Dios sobre tu vida. La actitud de perdonar. El perdonar no es un sentimiento. Si tú esperas sentir el perdón para perdonar a alguien, nunca lo puedes hacer. Porque las emociones que fueron alteradas por lo que alguien hizo contra ti, te puede decir: no lo perdone. El perdón es una actitud, es una acción de una persona madura espiritualmente. Los inmaduros son los que no perdonan. Los inmaduros son los que carecen de la revelación de la consecuencia de no perdonar a alguien. Nadie dijo que es fácil perdonar, pero Dios dijo que hay que hacerlo. Y es una decisión que tiene que estar por encima de lo que sientas o de lo que no sientas, del dolor o no tenga dolor o tenga dolor. Jesús dijo: tiene que perdonar a tu hermano 70 veces 7 al día. Imagínate cuántas veces a ti te han ofendido y en 3 veces ya tú explotas. Jesús habla de 70 veces 7 al día. Así, este número lo que significa es que tu perdón hacia otro debe de ser ilimitado. Cuantas veces te ofendan, cuántas veces debe de perdonar a tu hermano y amar a tu enemigo. Ese es el evangelio de Jesucristo.
El hecho de que perdone a alguien que te haya ofendido, te haya golpeado, te haya maltratado, no te hace débil, te hace fuerte, porque puedes controlar tus emociones y puedes escapar de toda ligadura que viene como producto a no perdonar. La amargura, por ejemplo, la amargura generada por no perdonar, esta amargura genera un sinnúmero de frutos. Y uno de sus frutos es la enfermedad. Otro fruto es estar bajo un cautiverio espiritual. Una persona que decide no perdonar es una persona que va a estar atada por los demonios. Y hay una clase de demonios que le llama la Biblia los verdugos. Y de eso voy a contarle un poquito más. Estos espíritus llamados los verdugos en las escrituras, Jesús lo menciona, los verdugos, pero también en el Antiguo Testamento se habla de unos seres que cautivan, llamados los verdugos. Estos tipos de seres o espíritus solo son activados sobre personas que deciden no perdonar y comienzan a vivir una vida atormentada, una vida de yugo, una vida de limitación, una vida de enfermedad y de fracaso por no perdonar. El perdón es una facultad que debemos desarrollar. No es algo fácil, no es algo que hay que esperar el sentimiento para poderlo hacer. En muchas ocasiones vemos al apóstol Pedro que le pregunta al Señor: ¿cuántas veces debo de perdonar? Y el Señor le dice a Pedro, que tenía un carácter impulsivo, tal vez como el mío. Jesús le dice 70 veces al día, 70 veces 7 debe de perdonar. Es decir, perdona sin límite, porque cada vez que tiene la facultad de perdonar, te está librando de cualquier atadura que va a venir a tu vida como consecuencia de no perdonar. Alguien alabe a Dios. Pedro se le acerca al maestro y le pregunta: ¿cuál es la medida o el límite en que debo de perdonar? Quizá él tenía dificultades para perdonar las ofensas de otros, porque si él preguntó cuántas veces debo de perdonar, alguien le había hecho algo al apóstol Pedro, y él estaba diciendo: bueno, si son 30 veces, a la 31 lo mato. Pero Jesús le dice: no hay límite para perdonar. Pedro comienza a ser enseñado, siendo el hombre que se va a transformar en el primer pastor cristiano de toda la historia y el primer hombre después de Cristo en operar en milagros sobrenaturales. Jesús le dice: tiene que perdonar. El perdón no tiene límite, Pedro. El perdón no está limitado a espacio ni tiempo. Tiene que perdonar 70 veces 7 al día si es necesario. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Pedro es enseñado y Jesús le habla de perdonar consideradamente todas las ofensas. Así que el perdón debe de ser literalmente desarrollado por nosotros. Es una actitud que debemos de tomar. Número 2, no perdonar impide experimentar la bendición de Dios. Cuando no perdona las ofensas de tu familia, de tus amigos, de tus enemigos, literalmente tú quedarás excluido de la bendición de Dios. Quedarás fuera de todo propósito de Dios y la bendición de Dios será bloqueada hacia tu persona. Y por más que ore, por más que clame, por más que pida, por más que diezme, por más que ofrende, jamás podrá experimentar la bendición del Dios que todo lo perdona. Si no perdona, vas a quedar excluido de la bendición de Dios. Alguien diga aleluya. El Señor Jesús le responde a Pedro señalándole la importancia del amor que debemos de tener para perdonar. Jesús siempre estaba allí para instruir a sus discípulos en las cosas que necesitaban aprender. Jesús siempre está listo para enseñarnos por medio del Espíritu Santo de Dios. Dile a alguien: si no perdona, esto impedirá la bendición de Dios en tu vida, en tu interior, en tu corazón. Tú puedes tomar la decisión de no hacerme caso a mi mensaje, está bien, pero prepárate a lidiar con los verdugos, porque ellos no
Ellos no tienen sentimiento. Ellos van a destruir tu vida. La amargura va a destruir tu vida. Las enfermedades van a destruir tu vida. Los demonios van a destruir tu vida. Y cuando tú quieras recapacitar, ya estará, el daño estará tan grande que se te hará difícil olvidar las consecuencias que ha vivido por no perdonar las ofensas de tus hermanos. Cuando perdona, eres expuesto a la bendición, al perdón de Dios, a la misericordia, a las puertas abiertas y a cosas nuevas. Alguien diga aleluya. Diga aleluya si usted está aquí. Dígalo otra vez, aleluya. La inmadurez nos hace perder la bendición y el privilegio que Dios tiene para uno de nosotros, para todos nosotros. Para perdonar se necesita ser una persona madura espiritualmente. Hay personas que por falta de madurez espiritual deciden no perdonar las ofensas de sus hermanos o de sus enemigos. Los ataques, el daño que le han hecho. La inmadurez es la que te lleva a no perdonar. Cuando un cristiano no perdona, cuando un cristiano no tiene misericordia o no decide perdonar, es una persona inmadura. Y la inmadurez espiritual es la que nos alejará de toda bendición de Dios. Cuando eres inmaduro espiritualmente, te vas a perder mucho privilegio y mucha bendición. De hecho, las revelaciones y las profundidades de Dios no serán reveladas a tu corazón si tú eres una persona inmadura. El libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 dice: de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Oiga esto: os di a beber leche y no carne, porque aún no podéis digerirla. Ustedes no reciben más porque su sistema de digestión espiritual no está listo. Ustedes no pueden digerir la revelación, la altura, la anchura de lo que Dios tiene para ustedes, dice Pablo. Pablo dice: ustedes no reciben más de Dios, no porque Dios no está interesado en darle, sino que Dios sabe que ustedes son bebés espirituales, son inmaduros espirituales, son niños que no pueden manejar la gloria que yo manejo, dice Pablo. Y la falta de crecimiento de algunos de ustedes no es solo porque hay demonios atacándote o porque Dios no quiere bendecirte. Es que tú eres tan inmadura, es que tú eres tan inmaduro que hay que tenerte a lechecita y a pamper todavía, porque tú careces de expansión en tu interior, tú careces de crecimiento en tu corazón. Y esta falta de crecimiento, esta inmadurez, es la que te lleva a no crecer en Dios. Pero en esta mañana yo quiero profetizar de que alguien va a entrar en una madurez espiritual. Alguien alabe la gloria de Dios. Alguien alabe la gloria de Dios. La incapacidad espiritual es la que nos impide que podamos manejar otro nivel de gloria o otro nivel de grandeza. Alguien diga aleluya. Pablo dice: ustedes no pueden digerir lo que yo tengo para darle. Yo no puedo enseñar a ustedes misterios porque ustedes son bebé. Ustedes tienen una incapacidad espiritual. Ustedes son inmaduros espirituales y por eso no pueden ver lo que yo veo. Por eso no pueden oír lo que yo oigo, porque se van a desvanecer. No, ustedes Dios los ama, Dios los salvó, Dios tiene cosas grandes por ustedes, pero Dios está esperando que maduren. Ni aún ahora podéis recibir, dice Pablo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Esto me deja claro que un cristiano salvo puede estar lleno de celo. Te podrá salvar, pero no podrá disfrutar lo que pudiste disfrutar si hubiese madurado a la medida que Dios quería que madurara.
Y dice, ustedes son carnales porque hay en ustedes celos, hay contiendas y hay divisiones. No soy carnales, andáis como los hombres comunes. La inmadurez se revela a través de los celos, de las contiendas, de las envidias. De este llegó último y ahora está primero, de que a mí me toca acá. Esos envidiosos, esos contenciosos, esos que dividen, esos que están con celo, son actitudes de gente inmadura, de gente carnales, de gente no espiritual. Yo necesito que alguien entienda que el Espíritu Santo te trajo para que recapacite, para que cambie, para que te pares en los caminos y pregunte por la senda antigua y vuelva a caminar por ella. Dale un aplauso si puede, pero con fuerza. La inmadurez nos va a detener y no nos va a dejar experimentar. Siempre yo vi esto desde que era nuevo creyente, que el problema no era que Dios no quería darme, el problema es que yo no tenía capacidad para manejar. Si esta última palabra que acabo de decir la entendiste, no hay quien impida tu crecimiento, tu bendición y tu expansión. Número 3, ¿por qué debes de perdonar? Con la vara que mide al prójimo serás medido. Es una ley de la cual ninguno de nosotros en este globo terráqueo no podemos escapar. La ley, lo que desea para otro, es lo que vendrá para ti. A la medida que ayuda a otro, a esa medida te ayudará Dios a ti. Con la vara que mide a tu compañero, a tu amigo, a tu enemigo, con esa vara a ti te van a medir. Es algo que yo siempre aprendí claro, porque lo vi en todos, apóstoles, pastores, profetas, presidentes, quien tú quieras. Con la vara que mides, con esa Dios va a permitir que alguien te mida. No te va a escapar. Tú puedes encerrarte en tu dolor, en tu sufrimiento, en lo que te hicieron, pero recuérdate, a la medida que mides, tú serás medido. Dile a alguien, a esa medida. El Señor Jesús dijo, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medid, seréis medido. Mateo 7:2. Pedro esperaba encontrar una medida en el número de veces para perdonar. Por eso él pregunta, ¿hasta 7 veces? Él dijo, la número 8 lo mato. Hasta 7. Pero creo que la enseñanza del Señor Jesús nos deja ver la necesidad de ayudar al otro continuamente. Número 4, voy rápido. Perdonar como quiere que Dios te perdone. Perdonar a otro como te gustaría que te perdonen a ti. La Biblia manda que los espirituales son los que son capacitados para levantar al caído. Por eso es que es fácil discernir un predicador espiritual. El predicador no espiritual no es dolente al tirar los trapitos al sol de los demás. Solo el espiritual corrige el pecado sin dañar al pecador. Solo el espiritual levanta al caído sin avergonzarlo. Solo el espiritual. No se confundan con gente en las redes que predican locuras y eso lo identifica como espiritual. Sus frutos son los que disciernen si ellos son espirituales o no. Son los que revelan. El espiritual es el que levanta al otro sin ofenderlo. Es el que corrige el pecado sin dañar a los demás. Ese es el espiritual. Pablo dice, vosotros que sois espirituales, restaurarlo. El mensaje del espiritual no es un mensaje de destrucción, sino de restauración. De hecho, los profetas cuando profetizaban mal, era porque llevaban tiempo profetizando arrepentimiento. Y siempre Dios
da una salida. Aún Nínive, que merecía fuego desde el principio, Dios determinó destruirlo. Y el mensaje de Jonás era, Dayana, dentro de 40 días serán destruidos. Él no dijo si se arrepienten, Dios se arrepiente. El mensaje era, serán destruidos dentro de 40 días. Pero ellos reciben la capacidad dada por Dios y dicen, tal vez si ayunamos y nos humillamos y nos arrepentimos, quizá este Dios de Israel tenga piedad de nosotros. Jonás no le dio salida, Jonás le dijo lo que venía, pero ellos se humillaron y el Dios del cielo detuvo el juicio. Porque cuando la gente se arrepiente, Dios puede cambiar el juicio contra ellos. Alguien tiene que decir aleluya si está aquí. Tiene que aprender a perdonar a los demás a la medida que tú quieres que Dios te perdone. El apóstol Pablo nos recuerda por el Espíritu. Dice, antes sed benigno uno con los otros, misericordioso, perdonador unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo ahí en Efesios 4:32 dice, perdonaos los unos a los otros, así como fuimos perdonados en Cristo Jesús por la misericordia de Dios. Debemos perdonar a los demás como Dios nos perdonó a nosotros. Cuando el Señor Jesús perdona, no está recordando día tras día lo sucedido. Es un gran problema. Las personas, amigo, esposa o esposo, cuando un hombre o una mujer comete un error, lo perdonan parcialmente. Pero de cada controversia o de cada discusioncita están recordando el pecado del otro. Porque si Dios, que es perfecto, si Dios, que es el único que me puede mandar al infierno, decidió perdonarme, ¿quién eres tú que no me va a perdonar? Yo no estoy hablando que es fácil perdonar. Yo no estoy diciendo, no le estoy dando libertad para que pequen, porque las consecuencias van a venir. Pero si después que un ser humano se humilla ante el Dios del cielo y le pide perdón al Dios del cielo, y el Dios del cielo lo perdona, lo besa, lo abraza, lo toca con su presencia, el hombre o la mujer que viva recordándole ese pecado no quisiera estar en sus zapatos, ni en sus zapatillas tampoco, porque realmente vivirá bajo consecuencias espirituales y los juicios de Dios no se apartarán de su casa. Alguien tiene que alabar a Dios. Y ese es un problema que tiene la mayoría de los cristianos de esta generación. Perdonan, pero en cuanto cometen un error, tú y tú y tú y tú. Y hoy en día hay gente en los bares, hay gente en las drogas, hay esposos en el alcoholismo, hay mujeres perdidas. ¿Por qué? Porque su compañero jamás la quiso perdonar. De boca la perdona, de boca lo perdona, pero en cada discusión le recuerda su pasado. Tú tienes al diablo encima y hoy tienes que liberarte de todo eso. Y lo voy a repetir. Yo no viviría con alguien que me recuerde mi pecado todo el tiempo. Ahora, si una persona que continuamente reside haciendo lo mismo, pues ya ahí la cosa cambia. Pero si se arrepintió, ya pasó el tiempo, años, meses, volvió a levantarse, pero en cada cosa tú le recuerdas su pecado, tú no eres cristiano. Simplemente tú no eres cristiano. Porque imagínate a Dios recordándote todo. Cada vez que tú no oras, ¿tú te acuerdas lo que tú hiciste? Cada vez que tú no alabas, ¿tú te acuerdas? Tú tienes que alabarme. Dios no es manipulador. Tú tienes que adorarme porque yo te perdoné las malas cosas que hiciste. ¿Te acuerdas tal día? Y Él sí tiene fecha ahora. Él sí tiene fecha y hora, y Él sí sabe dónde fue. Mira, tú no me estás adorando como yo quiero, oíste. Yo te perdoné a ti los 7 hombres que tú tenías. Nadie lo sabe, pero yo sí. Yo te perdoné a ti lo que tú hacías. Tú te recuerdas que tú eras homosexual escondido. Yo te perdoné eso. No, Dios no es manipulador. Él perdona, y dice la Escritura que el pecado lo tira hacia atrás y no se olvida jamás. Así que nadie puede señalarme del pecado que ya yo me arrepentí. Alguien diga aleluya. Y si me señala, que te lleve quien te quiera llevar, pero Cristo y yo estamos abrazados. Lo dejo aquí o paro.
Siento que alguien me está atacando. Sigo paro. Sigo paro, sigo paro. Sigo paro. Tiene que perdonar como lo dice la Escritura. No hay algo más desalentador. Hay que ser pero muy espiritual para vivir con alguien que de cada cosa te recuerde lo que hiciste. Eso es atormentador. O sea, tú no necesitas vivir con el diablo. Tú estás viviendo con el diablo. ¿Quién quiere vivir con alguien? Y las mujeres tienden a hacer eso mucho. Y los hombres también. Todos debemos perdonar a los demás como Dios nos perdonó a nosotros. Como el Señor Jesús perdona, no recordando lo que hizo tu amigo o tu compañero. Sigo paro. Tampoco nos pone condiciones ni usar el soborno. Simplemente es perdonar. De esta manera debemos hacerlo nosotros. El perdón es una evidencia del amor de Cristo en nosotros. 5. Evita caer en las manos de esos animales llamados los verdugos. Muchos años atrás yo prediqué de eso aquí en Kansas. Muchos años atrás. Mateo capítulo 18, verso 32. Dice lo siguiente. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. La Biblia llama malvado a los que reciben perdón, pero no quieren perdonar a los que le ofenden. La Biblia no te ve como cristiano. Sácate ese nombre. Si tú no perdonas, tú no eres cristiano. Tú eres considerado por todo el cielo una malvada. Un malvado. No es como en la comedia que se dan en Venezuela. Mira el malvado. No, no es eso. Malvado. Malvado, alguien malo. Alguien sin razonamiento. Alguien duro de corazón. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Hay gente que son muy buenos rogando para ellos, pero cuando le ruegan a ellos son duros. Son muy buenos, se creen perfectos porque nunca pecaron o fornicaron, digámoslo así. No que no pecaron, porque en su perfección se hacen imperfectos cuando señalan al que comete errores. Son muy perfectos señalando los errores, burlándose de la caída de los demás. Son malvados. No lo mire como evangelistas, son malvados. No lo mire como pastor. La Biblia no lo mira así. Cuando alguien usa sus medios para burlarse, para exponer los trapitos sucios de la gente al sol y señalarlo, no lo mire como pastor. No es pastor, deja de verlo. Son malvados, dice la Biblia. Porque esos mismos, si tomáramos la cinta que le graba todo lo que ellos hacen y la expusiéramos en las redes, son los mismos que estuvieran pidiendo: tengan piedad de mí. Es de duro corazón tener la galla de señalar el pecado en público de alguien cuando no me he arrepentido de mi pecado en secreto. Es de malvado. O sea, hay gente que son buenas rogando para que lo perdonen, pero son duros cuando les ruegan a ellos. Próximo verso. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?
Esta palabra está en el corazón del cielo y de la tierra. El que esté libre de pecado, si alguno aquí puede tirar la piedra, yo no predico más. Yo me dedico a vender carro, naranja y botella en la calle. Si los que están ahí pueden tirar la piedra, yo no hablo más, no predico más. Me voy para el Walmart a trabajar o para el McDonald's. Dejo de ser un pastor, porque el único que pudo tirar la piedra por amor no lo quiso hacer. No lo quiso hacer. Próximo verso. Entonces su señor, enojado, porque el que no perdona provoca el enojo de Dios contra él. Esto es una parábola hablando de que el Señor es Jesús, es Dios. El enojo de Dios no se aparta de la casa de los que no perdonan. No se aparta. Esto no es un mensaje liviano para que lo oiga y te ría. Esto es para que nos autoanalicemos. Sigo, paro. Enojado su Señor. Dios siempre está enojado con el que no tiene misericordia de lo del otro. El enojo de Dios no se aparta de esa casa. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Alguien está listo aquí? A su nombre. El próximo verso dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Interesante, dos cosas. Así hará Dios contigo o conmigo. Y segundo, el perdón debe de ser de corazón. Cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdona a cada hermano sus ofensas, Dios tampoco te perdonará a ti. Escúchame. Cuando perdonamos, la raíz de amargura pierde su fuerza y no haya cabida en nuestras vidas. Esto trae libertad y sanidad al corazón. Por tanto, el Hijo de Dios llevará más y mejor fruto que el que ha llevado cuando aprende a perdonar. Debemos perdonar porque de la misma manera el Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Será como el buen árbol que lleva buen fruto y que todo lo que hace prosperará. La amargura perderá fuerza en tu corazón. Cuando una persona no perdona, es entregada a los verdugos. Son espíritus malignos que van a atormentar. El término de verdugo, traducido en el griego, su nombre es basanistes. Escuchen, que traduce también como torturador. Espíritu que van a torturar tu vida. Por eso hay gente que compra pastilla para ser feliz y está menos y menos feliz. Porque son maldadosos, hacen maldad contra otros y creen que van a dormir en paz. Hay gente que está buscando la paz en una fiesta, en un alcohol, en una droga, en una mujer, en un hombre. Y cuando se pasan los efectos, sigue tan miserable como al principio. Porque tu miseria no depende del ambiente. Tu miseria está clavada con una raíz de amargura en tu corazón. La felicidad comienza en tu interior. Y comienza cuando tu corazón está en paz con Dios. Gracias por su entusiasmo. Allí la Biblia dice, y serás entregado a los verdugos. Y esa palabra verdugo es alguien que tortura. Por eso hay gente que no tienen insomnio, no tienen sueño, no tienen paz, le duele siempre la rodilla.
Cuando no es esta, es la otra rodilla. Siempre hay un fracaso porque están bajo un tormento como consecuencia de no perdonar las pocas cosas que le han hecho a ella o a él. En serio, quiero que lo tomen en su corazón. Torturador. Otra definición es alguien que aflige. Carcelero es un verdugo, el que atormenta, el que aflige y te encarcela. La gente que no perdona vive en una vida encarcelada espiritual. Esta es palabra de Jesucristo. Guardia, angustia, encierre. El que no perdona vive una vida en encierre espiritual, de prisión. Una persona que no perdona está bajo aflicción, cautivo en la cárcel espiritual de la amargura y no puede experimentar la libertad en Cristo Jesús. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Verdugo también significa anticristo. Entonces la falta de perdón promueve las enfermedades y permite la aflicción demoníaca. El perdón es sanador. Libera nuestro corazón de toda atadura de amargura y rasgo, y el velo de tristeza se va de nuestro corazón. El perdón trae gozo, trae libertad, trae sanidad y trae una vida libre, abundante en Cristo Jesús. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo he tenido que perdonar gente y lo he tenido que perdonar no solo porque lo amo a ellos, sino porque me amo a mí. Y sé que si no lo perdono estaré encarcelado por causa de esa ofensa. Así que lo perdono y lo llamo y lo llamo y lo llamo y lo llamo hasta que lo pueda perdonar, y lo llamo. Y ellos dicen: ay, Juan Carlos es un tonto, tú le haces cosas y él te perdona. No, tonto eres tú que no entiendes. Yo te llamo y te llamo y te llamo hasta que se sana mi corazón, hasta que ya no siento nada, hasta que te puedo amar otra vez. Y le mando ofrenda y lo llevo a comer y lo bendigo y comparto de la misma manera que lo hacía, porque esto me lo enseñó el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Aquí hay gente atadas, aquí hay gente con espíritu de verdugos, pero esta mañana, si decides perdonar, el poder del Espíritu de Dios va a caer sobre ti, y estos verdugos van a ser reprendidos por el poderoso Espíritu Santo. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Por el poderoso Espíritu Santo. Sigo paro. Dile a alguien: te conviene perdonar. Dile: te conviene perdonar. A veces perdonar implica dolor por la herida causada, pero siempre será liberador cuando tú perdonas a quien te ofendió. Aleluya. Si te es difícil perdonar, considera el ejemplo del Señor Jesús o de Esteban. ¿A cuándo a ustedes le han dado 5 pedradas en el ojo? ¿Cuándo te han arrastrado por la calle? ¿Cuándo te han avergonzado en público? A Esteban le tiraron piedra, lo apedrearon, le quitaron la ropa, lo tiraron como un cautivo, como alguien, como un malhechor, como alguien que había hecho algo malo, cuando lo único que hacía Esteban era predicar este evangelio, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios y predicar el Cristo de la gloria. Esto enojó a los religiosos, a los que solo están buscando sus intereses, y lo tiraron. Pablo estaba allí, Saulo estaba allí, lo apedrearon, y Esteban de rodillas le dice: perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. No tomen en cuenta sus pecados. Tú quieres al Cristo de la gloria, tú puedes ser como Esteban. Tú quieres al Espíritu de Dios, tú puedes ser como Esteban, que mientras te ultrajan, te persiguen, te humillan, tú le dices: Señor, por favor, no tome en cuenta su pecado. Ese es el evangelio que Cristo vino a traer a esta tierra. Pedro no lo entendía.
lo tuvo que entender en sus procesos. Y cuando tomaron a Cristo y lo apresaron, Pedro sacó un cuchillo, una espada, y le mochó la oreja a alguien. Y Jesús tomó la oreja y se la reconstruyó al tipo otra vez, se la pegó y le dijo: Pedro, qué vergüenza. No, no es así. Tú sabes que yo nunca he estado solo. Tú crees que porque yo me dejo que hagan lo que ellos quieren es porque yo no soy valiente y no tengo poder. Yo puedo llamar a 40,000 ángeles y aparecen en segundo aquí y destruyen toda la tierra. No es así, Pedro. Si quiere un ejemplo de perdón, mira a Esteban, que de rodillas lo apedraban, lo golpeaban, y él dijo: Señor, no tome en cuenta el pecado de este pueblo. Y como decía mi esposa, es la primera vez que la Biblia dice que el Señor se puso de pie y comenzó a mirar y dijo: vengan a ver lo que un hombre que me teme, vengan a ver lo que un reflejo de mí en la tierra. Se puso de pie. Nadie pone a Dios de pie, pero el que perdona, el que ama a Dios, dice que Dios se paró de pie. Alguien tiene que alabar a Dios. El que perdona vive con los ojos abiertos. La Biblia dice: y vio los cielos abiertos, y vio el trono de Dios, y vio a Jesús al lado del Padre, y se pusieron de pie. Los ojos, los cielos, los ojos, los cielos, los ojos, los cielos, el entendimiento, el corazón vivirá abierto. Padre, no le tome en cuenta esto. Y Jesús, si Jesús le hace caso a sus emociones, todos ustedes estuvieran en el infierno abrazados con el diablo. Todos estuviéramos ahí. No, pastor, es que emocionalmente estoy destruido. Ah, no, porque yo soy un hierro, ¿verdad? Yo no siento. Pablo no sentía. Cuando lo abofetearon: ¡cállate! No le habla un sacerdote. Digo: tienes razón, no te levantarás contra el sacerdote, dice la ley. Pablo no siente. Cuando le dieron tanta pedrada, ¿a quién de ustedes? Aquí le dieron tanto palo que lo dejaron como muerto. Entonces, usted quiere justificar desobedecer a Dios porque le hicieron. Entonces nunca, usted no está listo para caminar en el nivel de gloria. Usted no está listo. Usted no va a caminar en eso. Por levantar un paralítico, por sanarlo, por sacarlo de su imposibilidad, de su miseria, lo tomaron, lo sacaron fuera de la ciudad. Los judíos envidiosos lo apedrearon tanto que lo dejaron como muerto. Pablo pudo haberse levantado como muchos de ustedes están ahora y coger odio contra Dios. No, porque yo estaba predicando y mira lo que me hicieron. Te odio, Dios. Porque así son la gente inmadura. Cuando le hacen algo, se levantan contra Dios que lo permitió y contra la gente que lo hizo. Viven, ¿saben con quién vive? Encerrado, encarcelado, como dice Mateo, verdugos que te encierran y te encarcelan. Viven una vida encarcelada, amargada. Amargados nunca se van a levantar, pero jamás, jamás. Porque esa puerta, el único que la puede abrir eres tú. Porque tiene llave por dentro, seguro. Y el único que la puede abrir eres tú. Y es perdonando. Lo apedrearon, lo golpearon, lo sangrentaron. Estaba ensangrentado el apóstol Pablo. Tenía suficientes pruebas para odiar a esa gente, para decirle malditos, hijos del diablo. Tenía la prueba. Estaba sangrentado, golpeado, pero él tenía revelación. Se sacudió el polvo, se quitó la sangre y al otro día se levantó temprano y se fue a ganar almas. Escúchame, por favor. Lo que te hace invencible, lo que te va a llevar al éxito en Cristo, es no permitir que lo que te hagan te siente, que lo que hablen contra ti te detenga.
Pablo golpeado. Esteban. Tú sabes lo que el pastor más grande de la tierra, que lo azoten delante de la gente, que le den una golpiza, él y a Juan, un azote fuertísimo, rompiéndole la espalda, y todo en sangre, y lo amenacen. Y si predicas más, oye, por predicar, si vuelve a predicar, te encarcelamos otra vez. Y Pablo no deja Pedro no deja, Juan, que ni el azote ni las amenazas detengan el fuego que llevan adentro. ¿Por qué? Porque, ¿sabe por qué? Porque ellos jamás vivieron para ellos. El problema de esta generación es que viven para ellos. La mayoría buscan a donde haya ventaja, buscan a donde le vaya bien. ¿Sabe por qué hay gente que están dejando que el dolor, que lo que le hicieron, lo mantenga en cautiverio? Porque ellos no están pensando por la obra, están pensando por ellos. Hay cosas que hay que sufrirla por amor a la obra. Cuando tú le das más importancia a tu vida que a la obra de Dios, tú no eres calificable para que sea depositada o depositado sobre ti esa unción del Santo. Hay cosas que hay que sufrirla por la obra. Y yo he visto personas y le hemos aconsejado: no lo hagas, no lo hagas, piensa en la obra de Dios, y no piensen en la obra de Dios, y hoy andan por ahí en una vida que no es la que Dios determinó para ellos. La obra de Dios es más importante que yo. Por ella que yo estoy aquí, para ella. Yo pregunto: ¿quieres vivir con los verdugos o quieres vivir con el Espíritu Santo?